Hola amigos, amigas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, hoy vamos a trabajar los artículos 7, 8 y 9. Como siempre, en la cajita de información os dejo el enlace a la web, ¿vale? Por si alguno queréis preparar las oposiciones con nosotros, pues nada, que lo sepáis, hay mucha información. Y en nuestro canal de YouTube, evidentemente, tenemos un montón de vídeos gratis para que veáis cómo trabajamos. Bueno, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, para el día de hoy vamos a ver capítulo segundo, normas tributarias, la sección primera, fuentes normativas, que está compuesto por el artículo 7, el 8 y el 9. Vale, con respecto al artículo 7 nos habla de las fuentes del ordenamiento tributario. Vale, esto viene también, la fuente de ordenamiento tributario se basa en el principio, sobre todo en el principio de legalidad, que está recogido también en la Constitución española. Quiere decir, todo lo que para modificar una ley, ¿vale? Cualquier artículo de una ley se tiene que modificar por otra ley. Básicamente, esa es una de las consecuencias del principio de legalidad. Por otro lado, pero bueno, aquí tampoco nos vamos a meter con los derechos, solamente lo que estamos intentando es explicar aquí pues los artículos de la Ley General Tributaria. No vamos a meternos ahora con la Constitución, con los derechos administrativos y con el Código Penal. Eso no es el objetivo aquí en estas explicaciones de los artículos de la Ley General Tributaria, ¿vale? Vale, los tributos. Bueno, dice, los tributos se regirán por la Constitución. Vale. Vamos a ir desglosando cada uno de estos, ¿vale? Por la Constitución. La Constitución es la norma superior del ordenamiento jurídico. Los artículos que regulan la fuente del ordenamiento tributario pues lo tenemos en el artículo 31.3, el 133 y el 134 de la Constitución. Si queréis echarle un vistazo, pues le echáis un vistazo. Aquí no es objetivo ir estudiando la Constitución, ¿vale? El apartado B dice, por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y en particular por los convenios para evitar doble imposición en los términos previstos en el artículo 96 de la Constitución española. Bueno, los acuerdos, los tratados y los convenios internacionales suponen una aplicación de la norma estatal a favor de la normativa que se aplica en estos tratados. No supone una derogación, cuidado, a diferencia con el apartado C, que las normas de la Unión Europea sí que suponen derogaciones respecto a la normativa española. Sin embargo, en el apartado B no, supone una inaplicación de la norma estatal frente a los tratados o convenios internacionales. Ojito, que hay una gran diferencia entre el apartado B y el apartado C. Por lo tanto, en un convenio, por ejemplo, yo qué sé, si tú te has ido yo a Francia, por ejemplo, y resulta que ellos tienen una renta y tributas ahí en renta, pues cuando vengas aquí no tiene sentido que vaya a tributar otra vez aquí en renta. Por lo tanto, no se aplicaría la normativa española o no se aplicaría una exención, digamos, pues bueno, porque hay acuerdos de convenios de doble imposición o convenios internacionales. Pero claro, hay que demostrar eso, porque aquí no estamos hablando de una derogación, estamos hablando de una inaplicación y le corresponde al obligado tributario demostrar, como si te vas ahora a un paraíso, como si te vas ahora, por ejemplo, los youtubers, que hace poco se ve en la noticia, como si te vas a Andorra, tienes que demostrar que vives en Andorra, ¿vale? Pues bueno, pues algo parecido a lo que encontramos aquí. Quiere decir, cuidado con esto. Los convenios internacionales o los convenios para evitar doble imposición suponen una inaplicación de la norma estatal española, pero no una derogación, ¿vale? Sin embargo, ahora pasamos al apartado C, que es distinto. Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o supranacionales a los que se haya atribuido el ejercicio de las competencias en materia tributaria de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. Como digo, yo aquí no voy a entrar a explicar el artículo de la Constitución, ¿vale? Aquí explicamos lo que nos aparece en la Ley General Tributaria, porque si no esto se haría interminable. Bueno, ¿qué nos quiere decir eso? Pues aquí en este artículo se establece una supremacía de la norma europea frente a la norma estatal española, distinto al caso anterior. Quiere decir que ciertas normas de la Unión Europea pueden tumbar normas españolas. Y de hecho, os voy a poner un ejemplo. La sexta directiva del IVA, ¿vale? En su momento se metió con el tema de las prorratas de IVA y hubo que hacer una serie de modificaciones con respecto al IVA. También otro ejemplo, las sentencias de los tribunales de la Unión Europea
tumban ciertas resoluciones aplicando las normas españolas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una supremacía de las normas de la Unión Europea en materia tributaria frente a la normativa estatal. Que quede claro, distinto al apartado B, que supone una inaplicación. Sin embargo, en el apartado C se pueden producir derogaciones, que son distintos, ¿vale? Ojito con las diferencias. Vale, nos vamos con el apartado C, el D, sí. Dice, por esta ley, por las leyes reguladoras de cada tributo y por las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria. Bueno, para aquí entra, evidentemente, entrar por las leyes orgánicas, pues por ejemplo, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley Orgánica del Régimen de Contrabando, que es regulada en el Código Penal, y algunas otras, ¿vale? Y también tenemos, pues, las leyes ordinarias, como puede ser las leyes de base, las leyes de atribución de competencia, en fin, una serie de normativas, ¿vale? Que tampoco vamos a entrar en ellas, porque si no, esto, como digo, no se acabaría nunca, ¿vale? Y también tenemos los decretos leyes y los decretos legislativos. En el apartado E tenemos las disposiciones reglamentarias dictadas en el desarrollo de las normas anteriores, específicamente en el ámbito tributario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales. Bueno, pues aquí tenemos los reglamentos, ¿vale? Los reglamentos que desarrollan las normas anteriores, las leyes. Ya sabéis que los reglamentos desarrollan las leyes. En el ejemplo tributario tenemos la Ley General Tributaria, que se desarrolla por distintos reglamentos. Tenemos el reglamento de gestión e inspección, el reglamento de recaudación, el reglamento de facturación, el reglamento sancionador, el reglamento en vía administrativa, y no sé si os va a olvidar alguno más, pero creo que lo he dicho todo. Vale, luego dice por aquí que en el ámbito de las competencias del Estado corresponde al Ministerio de Hacienda dictar disposiciones de desarrollo en materia tributaria que revertirán la forma de orden ministerial, cuando así lo disponga expresamente una ley o el reglamento objeto de desarrollo. Dicha orden ministerial podrá desarrollar directamente una norma con rango de ley cuando así lo establezca expresamente por la propia ley. Bueno, como dice ahí, se supone que el Ministerio de Hacienda el que corresponde dictar disposiciones. Una orden ministerial, pues todos los modelos, el modelo 303, el modelo 110, 115, todos los modelos, el 200, todos los modelos se aprueban a través de órdenes, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y por último tenemos aquí el apartado 2. El artículo 7 en el apartado 2 te dice que tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho administrativo y los preceptos de derecho común. Quiere decir, lo que no esté regulado por ley, en la Ley General Tributaria, pues se puede regular por otras normas, como puede ser la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como puede ser derecho civil, entre otras, ¿vale? Un ejemplo de esto, pues para que todos lo sepáis, los que estáis estudiando tributario, pues bueno, ya sabéis, por ejemplo, que en el tema de las notificaciones, se me viene a la cabeza, en el tema de las notificaciones, pues lo tenéis regulado en el artículo 110, 111 y 112 de la Ley General Tributaria. Y también se complementa, hay cosas que no aparecen en el 110, 111 y 112 de la Ley General Tributaria, sin embargo, sí se puede complementar con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, en los cuales del 40 al 46, ¿vale? Pues aparece el tema de las notificaciones. Bueno, pues se puede completar. Todo lo que no esté regulado por la ley se puede supletoriamente completar con otras normativas, Código Civil, el derecho administrativo, entre otras muchas, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos con el artículo 7. Bueno, nos vamos ahora con el artículo 8. Vale, pues en el artículo 8 nos habla del principio de la reserva de ley, ¿vale? Ya hemos dicho antes que la reserva de ley, tributaria, reserva de ley con carácter general, pues está regulado en los principios constitucionales en la Constitución española. Lo tenemos en el artículo 31.3, 133 y el 134.7, por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? En el artículo 8 lo que se establece, digamos, es pues una frontera a grosso modo, entre lo que puede estar regulado por ley, que está ahí enumerado, solamente eso se supone que se puede regular por ley, no se puede regular por un reglamento, y lo que se puede regular por reglamento. Quiere decir que en principio todo lo que aparece en el artículo 8 se tiene que regular por ley, ¿vale? No se puede regular por un reglamento. Y en eso consiste pues la reserva de ley tributaria. Bueno, dice por aquí, se regula en todo caso por ley, no por reglamento, la delimitación del hecho imponible, del devengo de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no admita prueba en contrario.
Pues por ejemplo, si yo me tomo un café, el hecho imponible es que me estoy tomando un café. Ese café, evidentemente, tiene una base imponible, que es el precio sin el IVA. A eso le metemos nuestro tipo de gravamen, que sería un 21%, ¿vale? Y ya pues tendría la delimitación del hecho imponible. El devengo se produce en el momento que me tomo el café, evidentemente. La base imponible, por ejemplo, 1 euro. Y el tipo de gravamen pues sería un 21%, ¿vale? Y además ya pues ahí pues, los demás elementos, pues la cuota, si le aplicas un 21% sobre 1 euro, 1,21 sería la parte que tendrías que pagar, ¿vale? Pues por poner un ejemplo. Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias a realizar pagos a cuenta y su importe máximo. Pues yo qué sé, si estás trabajando para una empresa y te paga una nómina, pues evidentemente ahí nace una obligación de realizar un pago a cuenta, ¿vale? Un pago a cuenta, o yo qué sé, o si recibe a lo mejor un premio de, yo qué sé, de un concurso de televisión, pues bueno, oye, eso lleva un pago a cuenta también, ¿vale? Por ejemplo. La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 del artículo 35. Aquí tenéis la herencia yacente, las comunidades de bienes, entre otras. El establecimiento y modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales. Todo esto son pues incentivos fiscales, digamos, que lo que te hace es que pagues menos impuestos a Hacienda. Pues imaginaros una persona que se compró un piso hace unos años y se está aplicando la deducción por vivienda. Pues bueno, pues la ley te obliga a que estés empadronado en ese municipio, que estés viviendo en la casa, en fin, una serie de cosas, ¿vale? Para que te pueda aplicar una deducción por vivienda, por poner un ejemplo. El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora, ¿vale? Bueno, aquí no viene muy a mano el ejemplo de la ley del fraude fiscal. La ley del fraude fiscal, que se publicó en julio del 2021, pues ha modificado, por ejemplo, el artículo 27. El 27, los recargos del artículo 27, ¿vale? Si acordáis, antes era 5, 10, 15, 20 más intereses de demora y ahora sin embargo es un 1% y un 1% más por cada mes adicional. Si es mayor a 12 meses, pues un 15%, ¿vale? Más intereses de demora. Bueno, eso lo ha modificado, por un ejemplo que tenéis aquí. El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así como las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción. Bueno, pues esto también lo tenéis, se lo estudiaremos más adelante, los tenéis en el artículo 66, 67, 68, el 69 y el 70 de la Ley General Tributaria. La caducidad, ¿vale? Que normalmente suelen ser, la prescripción que suelen ser 4 años, ¿vale? Y la caducidad. Cuidado, la diferencia de la prescripción y la caducidad son distintos, ¿vale? La prescripción quiere decir que una vez que pasan los típicos 4 años no se puede regularizar. Sin embargo, la caducidad quiere decir que los procedimientos, por ejemplo, un procedimiento de aprobación limitada, si pasan los 6 meses se archiva el expediente, pero se puede utilizar, se puede iniciar otra vez otro procedimiento dentro del plazo de los 4 años de prescripción, ¿vale? Son conceptos distintos, pero bueno, todo esto está regulado por ley. El establecimiento y la modificación de las infracciones y sanciones tributarias, pues igual, todo esto lo tenéis del artículo 191 al 106 de la Ley General Tributaria, las infracciones y las sanciones, ¿vale? Las obligaciones de presentar declaraciones de liquidaciones que se refiere al cumplimiento de obligaciones tributarias principal y de los pagos a cuenta. Pues yo qué sé, si tienes que presentar, por ejemplo, el impuesto de sociedades, pues bueno, pues el devengo se produce el 31 de diciembre, un año natural, si no tenemos el ejercicio partido, evidentemente, y tú tienes que pagar el impuesto, pues te vas a dar el impuesto del 1 al 25 de julio del año siguiente, por ejemplo, ¿vale? Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a la eficacia de los actos o negocios jurídicos. La obligación entre particulares resultante del tributo. Pues, por ejemplo, si tú te has comprado una compraventa entre particulares, pues se produce el nacimiento, por ejemplo, de pagar actos jurídicos documentados, ¿vale? Impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, ¿vale? El devengo se produce en el momento que se produce la operación y hay que pagar un impuesto, por ejemplo, el hecho de una compraventa entre dos particulares. La condonación de deuda y sanciones tributarias y la concesión de moratoria y quita. Bueno, pues si se produce una condonación de deuda, todo esto tiene que estar aprobado por una ley, ¿vale? Que te diga, bueno, pues hasta 3 euros de deuda se condonan, porque a lo mejor resulta que el coste de cobrar esos 3 euros es mayor que lo que vas a recaudar, por ejemplo, o concesión de moratoria o quita, ¿vale? Todo esto tiene que estar regulado por ley. La determinación de los actos susceptibles de reclamación económica y administrativa, evidentemente lo tenéis en los artículos 226 hacia adelante, la reclamación económica administrativa, ¿vale? Quiere decir que todo eso se puede ver por ahí en los artículos que lo veremos más adelante. Más adelante, pues tenemos también los supuestos que proceden al establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter permanente.
Pues como digo, esto se produce sobre todo, ¿vale? Voy a comentar esto por si alguien no lo sabe. Esto es un régimen de intervenciones, ¿vale? Que se producen sobre todo en los impuestos especiales, ¿vale? Quiere decir que esto, aquí lo que se suele hacer en los impuestos especiales, pues ver el tema de los depósitos fiscales, ver las materias primas, ver las contabilidades. No es en sí una inspección tributaria, es un régimen de intervención totalmente distinta a una inspección tributaria. No tiene nada que ver con la inspección tributaria, ¿vale? Es distinto, un régimen distinto por yo qué sé, los hidrocarburos, la electricidad, pues todo eso pues supone una intervención constante, ¿vale? Por parte de la administración, por eso se llama intervención tributaria de carácter permanente. Como digo, esto se da sobre todo en los impuestos especiales. Y ya por último, y con esto terminamos, el artículo 9, identificación y delegación expresa de las normas tributarias. Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes, ¿vale? Quiere decir, cuando se publica una ley y esa ley, por lo que sea, afecta a alguna norma tributaria, pues evidentemente deben estar expuestas. Cuando se publica en el BOE, debe de aparecer que se modifica el artículo 27 de la Ley General Tributaria, que se modifica el artículo 57, tal y cual. Bueno, pues los distintos artículos que modifica, ¿vale? Y luego el punto 2 te dice que las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas. Pues por ejemplo, la ley del fraude fiscal que salió en julio. Ahí te pone una relación de las normas que modifican y de los artículos que se modifican y la nueva redacción de esos artículos, para que tengáis un ejemplo de esto. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestra explicación de los artículos 7, 8 y 9 de hoy. Bueno amigos, seguiremos explicando más artículos en próximos vídeos. Gracias, millones de gracias.